Buenos días a todas y a todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida al Salón Eberto Castillo del Congreso de la Ciudad de México para llevar a cabo el conversatorio que lleva por nombre El trabajo parlamentario y la construcción del desarrollo sostenible, el cual tendrá como objetivo apoyar el trabajo de las y los legisladores para la apropiación, consolidación y avance del desarrollo sostenible a través del trabajo que realizan en sus comisiones, así como hablar de la experiencia e importancia de incorporar los principios, objetivos y visión de la Agenda 2030 al momento de diseñar e impulsar iniciativas legislativas para los habitantes de la capital del país. Para iniciar el presente conversatorio, voy a dar la presentación de los diputados que se encuentran con nosotros el día de hoy. Le damos la más cordial bienvenida al diputado Víctor Hugo Lobo Rodríguez, presidente de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. Bienvenido, diputado. Al diputado Juan Estuardo Rubio Gualito, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. Bienvenido, diputado. Al diputado Fernando Zárate Salgado, presidente de la Comisión de Participación Democrática y Ciudadana e integrante de la Agenda 2030. A la diputada Miriam Valeria Cruz Flores, presidenta de la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México. Muchas gracias por su participación a los diputados que hoy estarán con nosotros. Como ponentes de este conversatorio nos acompaña el doctor Humberto Soto de la Rosa. Él es oficial de Asuntos Sociales de la Unidad de Desarrollo Social de la sede subregional de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL ONU en México. Bienvenido. Al licenciado Alfredo Martínez Rosas, presidente del Observatorio Ciudadano de Desarrollo Social. Bienvenido al Congreso de la Ciudad de nueva cuenta. Antes de dar inicio, quisiera también agradecer a los invitados especiales que están con nosotros, a la doctora Gabriela Ivette Navarro Díaz de León. Ella es secretaria general del Colegio de Bachilleres en representación del director general. Nos acaban de decir que ya llegó la diputada Yaner Guerrero de la Comisión de Derechos Humanos. Bienvenida, diputada, y muchas gracias por acompañarnos. También damos la bienvenida a Yasemine Altincaya, ella es vicecónsul en la Embajada de Australia. Bienvenida. A la maestra Samantha Alejo Leal, ella es directora de la organización del Fondo para la Paz. Bienvenida. Ana Liz Rodríguez Peralta, encargada del proyecto Programa de Ayuda Directa de la Embajada de Australia. Por parte del representante de la sociedad civil, a Oliver Efren Chalá Castellanos, del Sistema Internacional de Ayuda al Cambio Climático. Bienvenido. Para dar inicio, vamos a darle la palabra a la diputada Valeria Cruz Flores, que nos dará unas palabras de bienvenida. Adelante, diputada. Buenos días a todas, a todos. ¿Sí se escucha el micrófono? Un poquito, se escucha. Buenos días a todas, a todos los aquí presentes. Por cuestiones de tiempo ya no vamos a mencionar a cada uno de ustedes, pero su participación en este conversatorio es muy importante. Tenemos en este presidio expertos en el tema de la Agenda 2030, a sociedad civil, interesados, a las y los diputados presidentes de las comisiones, que estoy segura que legislaremos de manera transversal respetando los principios de esta agenda tan importante. Quiero decirles que yo me siento muy afortunada y agradecida con los ponentes que el día de hoy nos acompañan. No es la primera vez que tenemos
estas ponencias, que tenemos estos trabajos y que sabemos que estaremos trabajando, no solamente conversando, sino que la segunda etapa de este conversatorio es poner en marcha todo lo que se va a plantear aquí. Es un primer paso que tenemos en esta tercera legislatura y pues bueno, desde la legislatura pasada ya les había comentado, he puesto en marcha sobre la mesa la importancia del cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 y del desarrollo sostenible y los retos que tenemos como Congreso local. Siento que estamos en el momento preciso para seguir dando cumplimiento a nuestro compromiso de incorporar los objetivos, principios y la visión de la Agenda 2030 en nuestro trabajo parlamentario, porque los objetivos de desarrollo sostenible deben ser el espíritu de toda legislación y de toda la política pública. Estoy segura que con las ponencias que hoy nos presenten y con la experiencia del trabajo territorial e institucional que mis compañeras y compañeros diputadas y diputados nos podrán compartir, vamos a conseguir definir criterios y estrategias para que se puedan cumplir estas metas, para que se puedan cumplir las metas en nuestra labor legislativa, para dar atención a las necesidades y demandas sociales y que también cumplamos con los compromisos internacionales firmados por nuestro país. La Ciudad de México ha realizado esfuerzos importantes en los últimos años y en el ámbito legislativo de la Constitución de la Ciudad de México dio inicio a una serie de cambios normativos estableciendo obligaciones, atribuciones y derechos que en su conjunto son acciones encaminadas al desarrollo sostenible. Vivimos en una ciudad transformadora y de derechos que busca el bienestar de sus habitantes. Estamos construyendo el segundo piso de la transformación y precisamente esta visión transformadora es la visión de la Agenda 2030, que busca la sostenibilidad económica, social y ambiental. Para finalizar, solo quiero señalar que precisamente nuestra jefa de gobierno, la licenciada Clara Brugada, presentó en la ONU el exitoso proyecto Utopías, que muchos de aquí ya conocemos, un compromiso con la territorialización de los objetivos de desarrollo sostenible que reducen desigualdades, promueven derechos, cumpliendo con varios de los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos por más utopías en todas las alcaldías, vamos por 100 utopías en la Ciudad de México, por una ciudad inclusiva y por una ciudad sostenible. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada. Para comenzar con los ponentes, vamos a dar la palabra al doctor Humberto Soto de la Rosa, pero antes me permitiré brindarles una breve reseña de nuestro panelista. El doctor Humberto Soto es oficial de Asuntos Sociales de la Unidad de Desarrollo Social de la sede subregional de CEPAL ONU en México, es experto en temas de desarrollo social para México y Centroamérica, particularmente en medición de la pobreza y la desigualdad, empleo y protección social, con énfasis en grupos demográficos como infancia, juventud, género y migración. Tiene varios cursos impartidos en análisis de encuestas sociales, evaluación de impacto de programas sociales, estadísticas e indicadores sociales y de desarrollo sostenible. Licenciado en actuaría del ITAM, maestro y doctor en ciencias de la UNAM, funcionario internacional de las Naciones Unidas desde el año 2008, con experiencia previa como funcionario público en la Dirección de Seguimiento al Programa de Desarrollo Humano, Oportunidades, e investigador académico y docente. Bienvenido y le cedemos el uso de la voz. Y bueno, antes de que comience, quisiera también dar la bienvenida al diputado que se integra con nosotros, al diputado Israel Moreno Rivera. Él es presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. Bienvenido, diputado. Adelante, doctor.
Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Muy agradecido de esta invitación a la diputada Miriam Valeria Cruz Flores. Muchas gracias por la cortesía. A mi amigo Alfredo Martínez, con quien hemos venido trabajando ya desde hace varios años, promoviendo la Agenda 2030, la implementación de sus acciones y el involucramiento de los diversos actores. Y de hecho, pues de eso va a versar la presentación que voy a hacer a continuación. No sé si tengamos un pasador de presentaciones o ustedes me ayudan. Sí, perfecto. Entonces, bueno, vamos a hablar particularmente del rol que puede tener los cuerpos legislativos en la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030. Para ello me voy a permitir hacer un breve recorrido sobre el contenido de la agenda y particularmente con énfasis en algunas cuestiones que no son tan conocidas como los 169 metas, los 17 objetivos, sino algunas cuestiones que van más allá de simplemente la numeralia y que están plasmadas en la Agenda 2030 como líneas orientadoras. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, la Agenda 2030 surge a partir de un concepto, el desarrollo sostenible. La siguiente. El desarrollo sostenible ya viene planteándose desde hace muchos años. La idea era encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico, el desarrollo social y el respeto al medio ambiente. Suena bastante intuitivo, bastante fácil, bastante claro. Sin embargo, en muchas ocasiones la priorización, sobre todo durante los años 50, 60, 70, se dio al crecimiento económico. Queríamos crecer, queríamos tener más recursos. La explotación del medio ambiente no parecía ser en esa época un gran problema. Poco a poco se fue dando cuenta el mundo que sí, la explotación era complicada si se hacía en exceso. Y además se descartaba un poco la idea del desarrollo social con la línea de que venía pues con el crecimiento económico un esparcimiento de los recursos y que en automático se iba a garantizar que la población tuviera beneficios. La Agenda 2030 viene a plantear que eso no ocurre, que en realidad tenemos que trabajar desde las instancias gubernamentales y no gubernamentales para equilibrar esos tres ejes con una cuarta línea, un cuarto eje, que es la institucionalidad. Así surgen estas 117 objetivos, 169 metas. La siguiente, por favor. Para entender un poquito más de lo que estamos hablando y también entrar un poco más en materia, me gustaría hacer la siguiente reflexión. Vivimos en un contexto en el que tenemos poblaciones con ingresos insuficientes. Esas poblaciones posiblemente no tienen recursos suficientes para comprar los alimentos de calidad, ¿no? Olvidémonos de que haya alimentación, ¿no? Simplemente la malnutrición en nuestros países es un problema fuerte con el tema de las calorías baratas. También tenemos problemas de educación y de salud, ¿no? La malnutrición te deja en desequilibrios para poder enfrentarte a las enfermedades. Por otro lado, tenemos con esos ingresos insuficientes algunas veces restricciones para acceder a los temas de educación. La siguiente, por favor. Un problema que se vuelve círculo vicioso, porque si no accedemos a la educación, después no vamos a tener tampoco la posibilidad de acceder a buenos empleos. Tenemos además un problema fuerte de desequilibrios entre las mujeres y los hombres, ¿no? Los empleos que acceden las mujeres a veces son más precarios, a veces son menos remunerados. La siguiente, por favor. Tenemos entonces dos temas que desde la parte medioambiental a veces no están allí, que es el acceso al agua. Lo vemos en la ciudad, complicado en algunos lugares, ¿no? Acceder al agua todos los días, en todo momento, y el acceso a la energía. No nos podemos imaginar ya un mundo sin internet, un mundo sin la comunicación, un mundo simplemente sin un refrigerador, sin una licuadora, por ejemplo, para cocinar. Y sin embargo, pues todo esto todavía limita a algunas poblaciones por no tener acceso a la energía. La siguiente, por favor. Tenemos que eso nos conduce a veces a degradar de más el medio ambiente. Por ejemplo, si una persona no puede acceder a una cocina, a una estufa de gas, tiene a lo mejor que usar una estufa de leña, de carbón, y eso contamina el medio ambiente. Además, se contaminan los mares. La siguiente, por favor. Tenemos problemas de una inadecuada urbanización. Sabemos que durante varios años en este país
hubo una movilidad hacia el centro, hacia la Ciudad de México y sus alrededores, pero no fue ordenada, y entonces eso genera conflictos, genera problemas de provisión de servicios. Tenemos además, la siguiente por favor, una cuestión problemática de acceso a los empleos. Muchos empleos son precarios, muchos empleos no tienen las prestaciones que se requieren. Tenemos el trabajo doméstico remunerado que todavía no se logra incorporar al Instituto Mexicano del Seguro Social, por ejemplo, en la mayoría de los casos, aunque ya existe la posibilidad de hacerlo a nivel voluntario. Tenemos la siguiente, por favor, problemas, por ejemplo, de degradación de los ecosistemas marinos, los cuerpos de agua. No necesariamente tenemos que hablar, porque si estamos aquí en la Ciudad de México me van a decir, bueno, aquí no hay mares, pero hay ríos entubados incluso, hay lagos, hay cuerpos de agua que tenemos que cuidar y se contaminan, se siguen contaminando. La siguiente, por favor. Tenemos con todo esto, insisto, un círculo vicioso que nos conduce a una desigualdad de ingresos que repercute en todo lo que acabo de decir. La siguiente, por favor. Tenemos problemas con el crecimiento económico, con desarrollo económico. Sabemos que la prioridad ya no está centrada en ello, sin embargo no podemos dejar de lado que necesitamos seguir produciendo los alimentos, produciendo los insumos que necesitamos para el desarrollo de la vida cotidiana, y esto se da en ausencia de instituciones que puedan revertir estos problemas. La siguiente, por favor, y en ausencia de alianzas entre actores, que es justamente lo que queremos promover. Entonces, esto que les acabo de plantear es un ápice de la realidad que vivimos cotidianamente y que ustedes, por ejemplo, en sus comisiones legislativas seguramente identificaron ya algunos de los temas que en lo particular tendrán que abordar. La idea de la Agenda 2030 es entender esto como está en ese diagrama, como un circuito, como una conexión entre los temas. Así la agenda surge, vamos pasando las láminas por favor, como el fin de la pobreza, fin de los recursos. La siguiente, por favor. El hambre cero. La siguiente, salud, educación, género, igualdad de género, acceso al agua, acceso a la energía, trabajo decente y crecimiento económico, desigualdad, cerrar las desigualdades productivas y sociales, tener más ciudades sostenibles, que en este caso es muy relevante para la Ciudad de México, tener consumo y producción responsable, proteger los ecosistemas por la acción por el clima, pero también per se por los ecosistemas marinos y terrestres, y eso hacerlo en una construcción de alianzas, de instituciones sólidas, y de alianzas fuertes para lograr ese desarrollo sostenible. Esto es la Agenda 2030 a grandes rasgos. Pero más allá de eso, la agenda tiene además dentro de su establecimiento, como el documento que la vio nacer, una serie de principios que también son los que quisiéramos que ustedes pudieran ir trasladando a su accionar diario. De inicio, ustedes vieron que la agenda es integral, pero también la idea es que sea universal, que sea indivisible, que todo lo que estamos planteando aquí sea para todas y todos, que no haya grupos que estén excluidos. En ese sentido, la idea es que nadie se ha dejado atrás. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Entonces, tenemos grupos poblacionales específicos. Cuando hablamos, sobre todo desde la CEPAL, del concepto de igualdad, entendemos que esa igualdad no se va a lograr de la misma manera porque hay personas que tienen distintas características. Entonces hablamos de un concepto de igualdad sensible a las diferencias, de un concepto de igualdad en la cual lo que queremos es que entre los grupos sí haya igualdad. Y si, por ejemplo, tenemos una persona con discapacidad, que no tenga restricciones para garantizar sus derechos, que si tenemos una persona con problemas de salud por envejecimiento, que tenga acceso al cuidado, lo mismo con las mujeres que tienen niños pequeños, que tengan acceso a los servicios de cuidado en condiciones de igualdad, independientemente de que lo puedan pagar o no, por ejemplo. La siguiente, por favor. Tenemos una línea desde la Agenda 2030 civilizatoria. Si le das, por favor, 2 clics, te agradezco. La idea es erradicar la pobreza extrema, que nadie esté en condición de pobreza extrema, pero además tratar de trabajar para que nadie esté en condición de pobreza. Entonces, la siguiente, por favor. Para lograr esto, la siguiente. Lo que estamos planteando es que la agenda sea integral, que entendamos que el trabajo en lo social, en lo económico y en lo medioambiental tienen que estar articulados.
Así podemos ubicar los 17 objetivos dentro de distintos nichos. Tenemos los objetivos netamente ambientales, el de acción por el clima, el de protección del agua, de los recursos terrestres. Tenemos los sociales, educación, salud, empleo, protección social, fin de la pobreza, hambre cero. Tenemos el tema de la desigualdad en el centro, vínculos entre algunos de los objetivos. Por ejemplo, los recursos hídricos proveen desde el medio ambiente a las personas, a lo social. También puede ser que en lo económico, porque también hay empresas que trabajan con recursos hídricos. En este punto siempre me gusta hacer énfasis de que nosotros vamos al medio ambiente y tomamos los recursos. ¿Y qué le regresamos al medio ambiente? Desechos y degradación. Las empresas van al medio ambiente y toman los recursos. ¿Y qué le regresan? Desechos y degradación. No estamos todavía logrando que realmente haya un balance. Pero además está en la línea de la institucionalidad, que es justamente esas instancias que van a permitir equilibrar esta balanza, como ustedes en el Parlamento, como los actores no gubernamentales, que están impulsando acciones a favor del equilibrio. La siguiente, por favor. La agenda es igualatoria. En 1945 se crea en las Naciones Unidas y ese proceso de creación del sistema también promueve la Carta de Derechos, los derechos humanos que son consagrados en todas las constituciones. Sin embargo, la realidad es que no se han garantizado esos derechos. Es así que la Agenda 2030 lo que plantea es partir de la base de los derechos humanos y tratar de armonizar el tema de los derechos, de la paz, con el tema del desarrollo y de la igualdad. Tenemos entonces muy diversas convenciones de derechos humanos a las cuales tenemos que suscribirnos porque están firmadas por todos los países. Tenemos, en cada uno de los temas van a encontrar un instrumento, ¿no? En los temas laborales están todos los instrumentos de derechos de la OIT. En los temas de género están las cartas de la CEDAW, de la Comisión de Derechos Humanos para las Mujeres. Temas de la infancia está la Comisión de Derechos de los Niños y Niñas y Adolescentes, etcétera. Entonces, ustedes pueden recurrir a todos estos instrumentos para ver cuáles son los mandatos que se tiene en las áreas temáticas que ustedes van a trabajar. Estos mandatos después se trasladan a las legislaciones nacionales, en las constituciones, pero también, y aquí hago énfasis en que la Ciudad de México tiene una constitución local que tiene mucho esta visión del enfoque de derechos. Entonces, recurrir a esa carta de mandatos nos puede ayudar para orientarnos. La siguiente, por favor. Otro de los temas es que la propuesta de la Agenda 2030 es que fuera pragmática, que no se quedara en teorías, que no se quedara en una propuesta, que encontráramos la forma de implementar acciones para revertir los problemas. Y en ese sentido, la idea es articular las acciones públicas con las acciones de otros actores. Se entendió en el momento en que se creó la Agenda 2030 que no es solamente una tarea del gobierno, que es una tarea de todas y todos, y que tenemos que entrar en nuestras capacidades, en la medida de nuestras capacidades, a actuar, a revertir estos problemas. Con cosas muy simples, desde apagar la luz cuando sales de tu cuarto hasta instaurar una ley que promueva que se economice en cuestiones de electricidad. En todos los ámbitos, en todos los niveles, podemos contribuir. La siguiente, por favor. La idea es tener, sí, políticas, programas, proyectos, pero hay un rol particular que tienen los organismos legislativos, y lo vamos a platicar en un momento, pero básicamente es establecer los marcos legales, normativos, para que se den las cuestiones. Les voy a poner un ejemplo de qué es lo que hemos estado observando a nivel internacional. Cuando un conjunto de actores de implementación se dan cuenta de que pues, es interesante esta propuesta de articularse entre sí, y entonces dicen, mira, yo tengo una beca desde el Colegio de Bachilleres. Yo tengo una beca desde la Asamblea Legislativa. Yo tengo una beca desde una organización no gubernamental. ¿Por qué no mejor nos juntamos y hacemos una sola beca? Y no se puede, porque los recursos ya salieron para allá.
y ellos ya no pueden ponerle los recursos para acá, o ustedes ya no pueden poner para allá. Es una ley, es un marco legal que impide que ese tipo de alianzas se dé. Así de simple, ¿no? Entonces, encontrar esos puntos de nudo que nos limitan y que podemos desanudar con una simple reforma, con una simple propuesta legislativa, pueden ser útiles. La siguiente, por favor. La idea también es que la agenda sea monitoreable, que veamos cómo vamos avanzando. En este sentido, la siguiente, por favor, todos los actores podemos tener una injerencia, una incidencia, ¿no? Por supuesto que el Ejecutivo generalmente es el que tiene la labor de estar monitoreando, pero también en las comisiones legislativas se llega a hacer esto, ¿no? Ver justamente en los temas específicos cómo se va avanzando en trabajo, cómo se va avanzando en salud, en educación, etcétera. Entonces, ustedes podrían estar generando articulaciones con los actores que monitorean la Agenda 2030. La siguiente, por favor. Un último tema de los que quiero platicar de la agenda en lo general es la articulación. La idea es que todo el trabajo se pueda vincular, que no trabajemos en nichos, en silos, que la acción del gobierno con la de la sociedad civil, la del sector privado y la de la academia, la vayamos armonizando de alguna manera para que vayamos hacia el objetivo final. En la particularidad de las instituciones, la idea es una intersectorialidad de la agenda. Estaba platicando hace un momento con la diputada Valeria sobre la posibilidad de que exista una comisión legislativa de Agenda 2030, me dice que sí la hay. Cada uno de ustedes tiene una comisión temática o sectorial a cargo principalmente. Esa comisión debería de encargarse principalmente de articular con las demás, ¿no? De sentarse en conjunto para ver qué están haciendo cada una y ver si en conjunto logran este entremado, donde pues realmente estemos promoviendo cosas que son positivas y que no se cruzan, porque también hemos visto algunas iniciativas de acciones en gobiernos que van, digamos, en sentidos opuestos a lo que se requiere. Por ejemplo, que una instancia está promoviendo que se haga una hidroeléctrica y otra instancia está promoviendo que se haga una reserva de la biosfera en ese mismo lugar, ¿no? Entonces, en medio ambiente dicen, no, aquí hay que cuidarlo, y en el tema eléctrico y económico dicen, no, aquí hay que producir. ¿Cómo se puede evitar que se enfrenten esas dos cuestiones? Pues hablando, ¿no? Sentándose, articulándose, conociendo lo que están haciendo. La siguiente, por favor. Entonces, esto pues se puede ampliar, ¿no? Porque también ustedes pueden ver lo que hacen los otros actores, que esa también es la idea de lo que trabajamos conjuntamente con el Observatorio Ciudadano, perdón. La siguiente, por favor. Entonces, en específico, ¿qué se puede hacer desde el Poder Legislativo, tanto a nivel nacional como subnacional? La siguiente. Aquí vamos a hablar de tres grandes subtemas. Primero, el nivel de la territorialización a lo subnacional. Lo que hemos visto es que las voluntades y los intereses a nivel nacional han estado ahí para poder promover la Agenda 2030, pero que las problemáticas no se resuelven generalmente a esos niveles. Si lo que tienes es una problemática muy local, muy específica, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, que tienes un problema de falta de acceso a espacios públicos. Entonces, eso no lo va a resolver una política nacional, lo va a tener que resolver una política local, subnacional, ¿no? Entonces, posiblemente esto tenga más que ver con el Ejecutivo local, ¿no? Pero sé que están trabajando de la mano y la idea es promover justamente las alianzas. La siguiente, por favor. A nivel de la territorialización de lo local, la siguiente, lo que hemos observado es pues que es importante que los actores territoriales puedan interactuar entre sí, puedan comunicarse. Ya seguramente Alfredo les va a platicar un poco más del trabajo que ellos han hecho. La idea es encontrar problemas específicos a los cuales podamos entrarle en conjunto varios actores para resolverlos. Muchas veces las iniciativas ya están ahí, pero faltan recursos, o falta personal, o falta un marco normativo, legal para poder implementarlos. La siguiente, por favor. Ahora, estas son modalidades de territorialización, ¿no? Podemos generar documentos marco, posiblemente a nivel local de la Asamblea Legislativa se puedan generar marcos de lineamiento para las instancias más subnacionales, por ejemplo, para las alcaldías. Podemos hablar de difusión, de diálogo, podemos estar tratando con el tema de la institucionalidad.
Ya lo mencioné bastante esto, ¿no? El tema del diagnóstico, el tema del involucramiento de… es que aquí no alcanzo a ver, perdón. Déjenme acercar esto para acá, porque ya está un poquito lejano. En todo caso, lo que les estoy planteando es que el trabajo de territorialización de la Agenda 2030 es muy relevante para poder implementar acciones que después se puedan incluso replicar hacia arriba. Si encontramos acciones relevantes que podamos escalar, podemos incluso proponer, por ejemplo, en el caso que menciona la diputada, las utopías, ¿no? Una propuesta desde lo local que surge de una alcaldía, que posteriormente se va a instaurar ya en una ciudad y que vamos a ver cómo funciona a nivel más amplio, más masivo, ¿no? Son propuestas desde lo territorial para resolver problemas, por ejemplo, del acceso a un espacio público que es acotado en una ciudad, ¿no? Pero también, para quienes no conocen mucho el tema de las utopías, no solamente plantea el tema de acceso a espacios públicos, también plantea el acceso a algunos derechos básicos. Por ejemplo, acceder a terapias, a fisioterapias gratuitas cuando son muy costosas para alguna población, o acceder a un acompañamiento psicológico para mujeres que han sido violentadas o para jóvenes que han estado involucrados en las adicciones. Entonces, bueno, hay muchas temáticas que están detrás del concepto de las utopías que pueden escalarse. La idea es encontrar las acciones de la territorialidad y poder relevarlas. La siguiente, por favor. Ahora bien, una de las temáticas que hemos también trabajado desde la CEPAL es cómo poder mostrar ese trabajo, porque pues ahorita les acabo de comentar un poco algunos de los temitas que tiene el gobierno de la Ciudad de México en ciernes. Tenemos a nivel internacional el concepto de informes nacionales voluntarios. Los países reportan sus avances en la Agenda 2030 ante un foro mundial y cada país pues va poniendo lo que va avanzando a nivel federal, a nivel generalmente de instituciones igual no ejecutivas, sino también legislativas, pero a nivel federal. ¿No podemos hacer eso también desde lo local? Desde hace varios años ya los gobiernos locales están también promoviendo la implementación de los informes locales voluntarios. Varios actores, la Ciudad de México ya lo ha hecho en un par de ocasiones, han mostrado sus avances. Pues ahora estamos metidos también en reflexionar sobre por qué no cada actor pudiera hacer su informe. Ustedes como Asamblea Legislativa, que ahorita está, digamos, en proceso de inicio de trabajos, pueden vislumbrar a 3 años, que en 3 años puedan generar un informe sobre los avances que tuvieron para apoyar la consecución de la Agenda 2030. La siguiente, por favor. Entonces, hay muchas razones por las cuales es importante hacer este trabajo de generación de informes locales voluntarios. Primero, pues por participación, ¿no? Por aquí está la Comisión de Participación, ¿no? Podemos abrir a la participación de otros actores para que colaboren. También tenemos una cuestión de rendición de cuentas, de transparencia, ¿no? De lo que estamos haciendo, cómo podemos abrirlo, mostrarlo. Pero sobre todo, yo creo, más que creer, estoy convencido de que lo más importante es sistematizar las buenas prácticas. Lo que se está haciendo bien, que se muestre, ¿no? Que se refleje, que ustedes puedan ser punta de lanza para otras legislaciones estatales, por ejemplo, ¿no? La siguiente, por favor. Este es un proceso en el cual planteamos justamente cómo se hace un informe voluntario, ¿no? Delimitar los objetivos, involucrar a los actores, sensibilizar y socializar, que es prácticamente lo que estamos haciendo con este taller y con otras acciones, ¿no? Definir algunos arreglos institucionales, articular planes, programas, en este caso podrían ser las estrategias de las comisiones legislativas, priorizar lo que se quiere hacer en particular en Agenda 2030, definir una estructura de trabajo, compilar insumos, ¿no? Eso se puede ir planeando de aquí a 3 años y se puede ir compilando para llegar a la fase final, que ya es presentar un informe de avances o de resultados en marco Agenda 2030. Entonces, es una propuesta que les dejamos. La siguiente, por favor. Ya más específicamente, el grupo parlamentario. La siguiente. Los parlamentos, desde la visión de la Agenda 2030, podrían tener espacio en 4, concretamente, de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el numeral 16 se establece
crear a todos los niveles institucionales eficaces, transparentes y que rindan cuentas. Bueno, pues es la agenda, la agenda legislativa, la Asamblea Legislativa del DF, todavía estoy con lo del DF, perdón, es que el Congreso de la Ciudad de México tiene muchas atribuciones, pero entre otras, pues tiene que ser transparente, ¿no? Rendición de cuentas, transparencia, garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas y participativas. Bueno, reitero aquí la presencia de la Comisión de Participación, ¿no? Garantizar el acceso público a la información, ¿no? De establecer, por ejemplo, ahora que estamos en el canal del Congreso, espacios para abrir justamente el trabajo que se hace desde la legislatura, ¿no? Pero lo más importante hasta el final es promover y aplicar leyes que se involucren con los temas de la Agenda 2030. Y ese es el rol, al final de cuentas, de un Congreso, ¿no? Promover, buscar cuáles son las leyes que podemos mejorar, que podemos crear, en este caso, para materializar los esfuerzos de la Agenda 2030. La siguiente, por favor. Tenemos varios temas. Ya voy a acabar, es la última lámina o dos. Perdón. Perdón. Bueno, primero, pues, legislar, ¿no? Legislar teniendo en cuenta los objetivos. Cambia un poco la visión, ¿no? Porque entonces lo que queremos hacer es encontrar dentro de la ley que diseñemos o que reformemos cómo se logra garantizar que esos objetivos se cumplen. También tenemos la parte presupuestaria, ¿no? Garantizar que los presupuestos estén balanceados y orientados a cumplir con los objetivos. Garantizar que no se reduzcan, garantizar principios de progresividad, por ejemplo, del derecho, ¿no? Tenemos la visión del monitoreo, ya les decía hace rato, podría ser desde el Congreso que instauren ejercicios de monitoreo. Tenemos temas de internalizar los objetivos de la Agenda 2030 incluso al Congreso. Esto de internalizar a lo que se refiere es todos los objetivos que están planteados en la Agenda 2030 los podemos ver hacia nivel general. Pues vamos a garantizar el acceso a la educación de todas las personas. Pero también lo podemos ver al interior de nuestras instituciones, cómo nosotros como comisión estamos capacitándonos continuamente. Entonces podríamos instaurar un ejercicio de capacitación continua en temas de sostenibilidad, por ejemplo, de Agenda 2030. Está el ejercicio de involucramiento de la participación ciudadana también, ¿sí? Cómo abrimos los espacios legislativos para que entren otras personas que no son los legisladores a establecer sus prioridades, a plantearlas. Muchas ocasiones vimos en el pasado congresos de pueblos indígenas sin gente indígena, o congresos donde se hablaba de temas de infancia y juventud sin niños y jóvenes, ¿no? Entonces, participar, ¿no? Escuchar las necesidades de la población es muy relevante, y eso también se puede hacer, y eso también es una propuesta desde la Agenda 2030. Y pues lo que se plantea, pues crear comisiones legislativas de Agenda 2030, que es el último punto. La siguiente, por favor. Aquí la idea es, como les decía, si existe una comisión de Agenda 2030, pues que articule, que vincule. Puede estar vinculando entre espacios internos, pero también entre espacios externos. El Congreso colaborando, por ejemplo, con las instancias de gobierno local, ¿no? También con las instancias de otros congresos estatales o bien con el Congreso Federal. La idea es que tome un rol articulador. Vamos a tratar de acercarnos con la Comisión de Agenda 2030 también, que entiendo que no está presente, para poder tratar. ¿Sí? Ya llegó por acá. Perfecto, pues mucho gusto. Y la idea es esta, ¿no? Poder entablar estas relaciones para que el espíritu de la Agenda 2030, que es un espíritu articulador, integrador, que promueva la participación de los actores en un amplio espectro, se materialice. La siguiente, por favor. Bueno, pues en pocos minutos espero haberles trasladado la visión de lo que es la Agenda 2030 en lo general y cómo la podemos ir aterrizando a niveles locales, territoriales, sobre todo en el entorno en el que trabajamos, una comisión legislativa.
Aquí estamos sentadas muchas personas de otros ámbitos que estamos en la mejor disposición de colaborar con ustedes, ¿no? Estoy seguro que hablo por todas y todos los que están aquí, que no son parte del Congreso, porque queremos trabajar a favor de esta visión de la Agenda 2030 para lograr que se materialicen los derechos humanos, que se logre el balance entre el desarrollo económico, social y medioambiental, y en general, pues, incrementar el bienestar de toda la población. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Humberto Soto de la Rosa por su valiosa participación en este conversatorio. Antes de continuar, quiero informarles y dar la bienvenida a la diputada Yolanda García Ortega. Ella es presidenta de la Comisión de Justicia Cívica y Defensoría Pública. Bienvenida. Gracias, buen día a todos. También quiero dar la bienvenida al diputado Alberto Vanegas Arena. Muchas gracias por su asistencia y su participación, diputado. Y también damos la bienvenida a la diputada presidenta de la Comisión de la Agenda 2030, la diputada Claudia. Bienvenida, diputada. La diputada Claudia Susana Pérez Romero. Bienvenida, diputada. Para continuar con las participaciones de los panelistas, ahora vamos a ceder el micrófono al licenciado Alfredo Martínez Rosas. Brevemente les comunico que es licenciado en Derecho por la UAM, es presidente del Observatorio de Derechos Humanos, es dictaminador de proyectos sociales a nivel federal, capacitador, conferencista, experto en temas de desarrollo sostenible y de la Agenda 2030. Tiene evaluación de políticas públicas, diseño de proyectos sociales, creador del Laboratorio Social 2030 dirigido a gobiernos locales, universidades, miembros de la sociedad civil, es investigador social y documentalista, también es promotor de los foros Pensando Global, Actuando Local y fue miembro del Consejo Nacional de la Agenda 2030 en México, así como del Consejo Estatal de la Agenda 2030 del Estado de México. Impulsa la armonización del marco normativo local al nuevo modelo de desarrollo y capacita a universidades, ayuntamientos, organizaciones de la sociedad civil en la generación de proyectos sostenibles que eviten la migración del capital humano con que cuentan las comunidades, alineándolos a la visión del desarrollo sostenible. Le damos la palabra y bienvenido. Okay. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí. Y muy bien, pues agradezco la atención y el interés por estos temas y bueno, siendo su servidor, integrante de sociedad civil, nosotros vamos a cambiar un poco el enfoque de esta plática. Aquí Humberto, nuestro gran aliado, ha mostrado lo que es la agenda y lo que debe ser la agenda. Y eso ha sido muy valioso, la CEPAL, y en especial agradezco, siempre debo dar reconocimiento a Humberto porque siempre ha sido un aliado muy sensible a los temas de territorialización, muy comprometido aquí en México. Por supuesto, a nuestra gran anfitriona, a la maestra Valeria, que ella siempre también ha estado abierta a compartir estos temas en el recinto desde hace unos años que ya trabajamos juntos. Y el día de hoy es especialmente interesante porque queremos pasar de los qués a los cómo. Creo que ya vimos 17 objetivos, 3 dimensiones, la colaboración, la cuestión del diseño, pero ya ahorita que nos acompañan aquí los diputados aquí en su casa, la pregunta es, ¿qué significa la agenda para ustedes, no? Para ustedes como diputados, para ustedes como presidentes de sus comisiones. Porque en realidad la agenda es una visión que no tiene sentido hasta el momento en que empieza a territorializarse, a llevarse a cabo, empieza a transformar la realidad de las personas. Ahí es cuando la agenda empieza a tener sentido y tener vida y hacer lo que se propuso, un modo para transformar y garantizar a las siguientes generaciones que van a poder tener
los mismos beneficios, los mismos recursos que tenemos ahorita. Entonces, garantizar esa visión del futuro está en las manos de todas y todos. Y en esta casa, en este recinto, queremos platicar precisamente de las comisiones, porque queremos llevar este tema de la Agenda 2030 a nivel de las y los ciudadanos de la Ciudad de México. ¿Cómo podemos transformar la vida de ellos a partir de la Agenda 2030? A partir del trabajo que se hace en cada una de las comisiones y que puede llevar a territorializarse. Voy a poner ejemplos muy concretos. La Agenda 2030 es tetractoral. La agenda, ¿qué quiere decir? La agenda está integrada por 4 actores. Gobierno, que está aquí representado por el legislativo, sociedad civil, que aquí tenemos representantes que ahorita platicaremos con ellos, academia, que también está representado, y lo que sería el sector privado, que también tenemos representantes. ¿Por qué? La Agenda 2030 busca, insisto, la resiliencia de nuestro planeta. Recuerden que es un compromiso global que busca evitar que la manera en que se están consumiendo los recursos vaya a deteriorar y, bueno, ponga fin de alguna manera al mundo como lo conocemos. Entonces, este trabajo es muy grande y necesita la suma de todos. No podemos dejar la agenda a un solo equipo, porque a veces se cree que la agenda es un tema de gobierno y de gobierno federal o que es un tema de la ONU, y eso es completamente falso. Todos los que estamos aquí participamos y lo hacemos ya, ¿sí? Pero a veces lo hacemos de manera desarticulada. Y aquí la idea es que este foro se hizo pensando en cómo podemos crear puentes de colaboración entre los diversos actores que participan para poder llegar a tener los resultados que tanto necesitamos. Voy a poner un ejemplo. Aquí nos acompañan las compañeras de la Embajada de Australia, que ahorita tienen un programa de apoyo para asociaciones que apoyan temas de género y temas de población indígena, ¿no? ¿Cuántos en sus distritos, en sus comisiones, en sus escuelas, en sus comunidades no necesitarían un apoyo que ayudara a las mujeres y a las comunidades indígenas? ¿Y por qué no apoyamos? Pues porque no los conocemos, ¿no? No los conocemos. Agradezco mucho, pues, mándenle un saludo a la embajada que nos ha apoyado bastante, Rachel, Analí y equipo. Pero también tenemos empresarios que están comprometidos con el medio ambiente, que están impulsando maneras de rescatar las playas y evitar el desgaste. Ahorita con el cambio climático, las grandes tormentas están devastando las playas y también la erosión, ¿sí? Entonces, tenemos a nuestro maestro Efraín que viene Oliver, Efraín, que vienes de Oaxaca precisamente con estos temas, y también viene cómo contribuir con esos temas a la Ciudad de México para combatir las islas de calor, porque saben que aquí cada año en los meses de primavera vamos a tener cada vez más calor. Bueno, trae un programa muy interesante de cómo combatir estas islas de calor que se generan en la ciudad y que pronto están causando muchos daños, pero si sigue esto siendo constante se va a eliminar. ¿Sí? Que a veces no estamos a lo mejor pensando en esos términos. Pues tenemos a Sam, que trabaja desde Sociedad Civil temas de género y con pueblos indígenas, también atendiendo y llevando temas de apoyo, de salud, con grandes vinculaciones internacionales. Entonces, esta es una parte. Tenemos a nuestras colegas de Colegio de Bachilleres, con quien estamos haciendo un proyecto para ayudar a una población de 90,000 estudiantes que están en sus 20 planteles para integrar, crear la primera generación, ¿sí?, de estudiantes con visión de desarrollo sostenible. Porque finalmente esos jóvenes son los que van a construir en sus carreras y cuando sean profesionistas los cimientos para mantener este avance de la Agenda 2030. Si se dan cuenta, estamos creando puentes de colaboración para el trabajo articulado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si se dan cuenta, estos trabajos se están haciendo, pero a lo mejor no los conocíamos. Y esa es la debilidad que ha tenido la agenda, que no hemos podido articular estos trabajos para poder conseguir resultados de alto impacto que sean territoriales y regionales.
Y por eso es muy importante, y gracias nuevamente, Valeria, porque nos da la oportunidad de llevar esto a las comisiones, porque estos actores que estamos aquí, que también somos parte de la Agenda 2030, podemos contribuir a alcanzar las metas que están buscando dentro de sus planes estratégicos, ¿sí? No solamente para sus distritos, sino para la ciudad. ¿Qué queremos de esta ciudad y hacia dónde la queremos llevar? Pues aquí se pueden construir las respuestas para esto. Y lo que decía Humberto hace poco, un gran compromiso que tiene ustedes como legisladores es construir los entornos jurídicos favorables que permitan que evolucione y crezca la Agenda 2030. Porque luego la agenda, la cooperación internacional, el trabajo con sociedad civil, el trabajo con sector empresarial, el desarrollo educativo, ¿saben quién es luego su primer obstáculo? Un marco normativo deficiente y anquilosado, de los 70s, de los 80s o más atrás, que no permite crear estos puentes de colaboración. ¿Sí? Entonces tenemos que evolucionar y esta es la propuesta que traemos. ¿Cómo podemos colaborar con sus distintas comisiones? Traemos ideas, tenemos experiencia, tenemos trabajo. ¿Cómo contribuir para proponerles no solamente la constitución de la norma en sí misma, sino cómo tenga ese espíritu, como se decía antes, el espíritu de las leyes, que pueda facilitar el trabajo colaborativo multiactoral? ¿Cómo realmente podemos hacer que las cosas funcionen, ¿no? ¿Cómo podemos hacer de esta ciudad una ciudad de vanguardia, pero que también trabaje a nivel internacional, ¿no? De manera más eficiente? Si se dan cuenta, 192 países están llevando la agenda en este momento. Seguramente en otras partes del mundo hay diputados, hay sociedad civil, hay sector empresarial, hay academia sentados ahorita viendo cómo llevan la agenda en sus respectivos países. Entonces, la idea es cómo nosotros podemos contribuir desde nuestro ámbito de competencias en esa gran suma. Porque recuerden que las metas globales se construyen desde lo local, desde aquí, desde nuestras comunidades, nuestras colonias, nuestros distritos, nuestras delegaciones, alcaldías y desde nuestra ciudad. Entonces, esa es la parte que queremos nosotros poner en la mesa, de que se puede contribuir en esa parte. También, uno de los objetivos que nosotros tenemos una red, la red Transformando Nuestro Mundo Hoy, que es una red que está sumando a todos estos actores precisamente para que juntos podamos llevar soluciones integrales, ¿sí? Para problemas muy complicados. Y algo que estamos logrando es precisamente sortear y solucionar esos problemas que se nos presentan. Yo pongo un ejemplo. Sus comisiones, si nosotros queremos apoyar a veces a alguna comunidad, soluciona un problema, el primer obstáculo luego son los recursos. Casi siempre luego son los recursos, entre otros, ¿no? Pero como les digo, dentro de la colaboración internacional podemos alcanzar mucho apoyo que nos puede ayudar para solucionar estos problemas, y solamente tenemos que acercarnos, aperturarnos a esta posibilidad de colaborar con las personas. Voy a poner un ejemplo muy concreto para que vean lo importante que es esto. ¿Sabían que hay foros de parlamentos globales? Yo me pregunto, ustedes parlamentarios que están aquí, que representan comisiones, ¿no les gustaría estar el siguiente año representando a México y a la Ciudad de México en el siguiente foro de Parlamento Global? Llevando ejemplos del trabajo que hacen desde su trabajo legislativo en la Ciudad de México para que puedan ser compartidos a otros parlamentarios del mundo y, bueno, puedan adoptar esas estrategias, o al revés, también traer mucha información de esos lugares. ¿Cuándo hemos pensado esto? Y esto es el punto que nosotros estamos impulsando desde la agenda. Hay que empezar a pensar global y actuar local, ¿sí? Cómo desde nuestros ámbitos de sociedad civil, de academia, del sector empresarial, cómo empezamos a vernos como actores, no como espectadores de la agenda, sino como actores de la agenda. En marzo viene el Foro Global de Desarrollo Sostenible,
¿sí? ¿Cuántos queremos estar ahí llevando ejemplos de lo que hace México, de lo que hace el Parlamento, de lo que hace sociedad civil, de lo que hacen los gobiernos en estos foros? Después viene, de hecho México, no sé si van a ser el Foro Global de la Mujer el siguiente año, lo vamos a tener en casa. Ya estamos pensando que vamos a llevar ese foro para presumir lo que se está haciendo, el avance, ¿sí? Pero tenemos el Foro Global del Agua, o sea, el siguiente año trae hay una gran cantidad de oportunidades en las que creo que nosotros podemos participar y es lo que venimos a platicarles ahorita el día de hoy, que hay que empezar a transformar nuestra visión. Nosotros trabajamos muy local, pero ese local suma a las metas globales. Entonces vamos a articular este trabajo para poder llevar y presentarlos en estos niveles, porque creo que México puede aportar mucho del trabajo que está haciendo en estos planos. Finalmente, también queremos sensibilizar, queremos empezar a impulsar desde la red Transformando Nuestro Mundo Hoy un modelo de capacitación, porque una cuestión son los objetivos y otra cosa es tener las metodologías y técnicas. Algo que estamos hablando, incluso hemos platicado con la embajada, la representación de embajada de Australia, también acabamos de hablar con la Agencia de Cooperación Española, la Agencia de Cooperación del Japón y con otras agencias internacionales. Uno de los grandes problemas que tenemos en México y que por eso no se consolidan todos los apoyos económicos que hay, dejen decirles que incluso nos han dicho que muchas veces los apoyos económicos quedan esas convocatorias desiertas porque o no se entera nadie o no saben cómo hacer un proyecto para acceder a esos apoyos. Yo he sido dictaminador de proyectos por más de 15 años y les voy a decir que en México hay muchas buenas ideas, muchas ganas, pero eso no es suficiente. Tenemos que profesionalizarnos en el diseño de proyectos. Entonces, algo que nosotros estamos poniendo y llevando a cabo es a todos estos actores que estamos sumando a la red, convertirlos en actores con una visión global, pero aparte que tengan las capacidades técnicas y metodológicas para poder ejercer y desarrollar proyectos de alto impacto local. Porque estas ideas, cualquier idea por bonita que sea, hasta que no se realiza y hasta que no cambia la vida de las personas, no tiene un sentido, ¿sí? Entonces, la idea es esto, de cómo formamos, y aquí necesitamos mucho ayuda de los parlamentarios, desde sus distintos ámbitos, de cómo entonces empezamos a materializar estas partes desde también sus comisiones. En especial la Agenda 2030, tenemos todo un panorama de trabajo, de cooperación internacional, que finalmente la Agenda 2030 es la articuladora de todos los demás temas. Entonces, ahí se puede impulsar. Entonces, la propuesta, y ahorita que estamos ya para ir concretando, estamos en la Ciudad de México y una de las propuestas es hacer de la cooperación internacional un pilar de desarrollo de la ciudad. O sea, que no sea como una opción o una alternativa que nos queda si lo buscamos, sino que ya se incorpore como una visión de desarrollo que sea parte. Y no solamente para la ciudad, sino para todos los actores que estamos aquí. Vamos a sumarnos. Finalmente, el mundo sigue avanzando, las cuestiones se van desarrollando y no queremos quedar fuera. Hace 15 días solamente, fíjense, hace poco, se acaba de celebrar la primer cumbre del futuro. Se celebró la cumbre del futuro en Nueva York. Estuvieron 193 países. Obviamente estuvo la canciller ahí y habló y firmó. Desde hace 20 días nosotros tenemos la obligación de hasta legislar con visión del Pacto del Futuro, que fue lo que se firmó ahí en esa Agencia del Futuro, que es un pacto que se hace con las futuras generaciones. Tiene 7 temas estratégicos, ¿sí? Lamentablemente, y es lo que nos pasa a veces, que esa información se va a socializar y va a llegar aquí hasta dentro de 3, 4 años, ¿no? Lamentablemente esa es la realidad. La agenda empezó hace 7 años y muchos apenas, gobiernos locales apenas se están enterando que hay que alinear sus presupuestos, sus planes de desarrollo, sus bandos municipales, etcétera, etcétera, a la agenda, cuando ya vamos más de la mitad de su periodo de vida.
Entonces nosotros ya queremos evitar eso y de hecho nosotros ya estamos trabajando con el Pacto de Futuro, que tiene 15 días que se firmó, pero nosotros no queremos que tarde 5 años en darse a conocer o que se socialice, y nosotros ya estamos trabajando con eso. Y esa es parte de la propuesta que traemos con los parlamentarios y con todos los actores que estamos aquí. Apoyarlos para que estén actualizados en estos grandes temas, que finalmente recuerden que tenemos que adquirir, porque si son pactos, en la Constitución dice que tenemos que respetarlos, atenderlos, observarlos. O sea, tampoco es nada más de que quiero yo saber de los pactos globales solamente como una parte de información cultural, no. Es obligatorio que nosotros adquiramos eso dentro de la legislatura. Entonces, yo las invito a todos los que estamos aquí a sumar esas grandes alianzas. Estamos desde la red nosotros muy interesados en construir, en hacer estas alianzas y hacer un compromiso global para el desarrollo local. Pero también yo los invito a que el siguiente año, 2025, cada uno esté participando en los foros globales de acuerdo a su ámbito de acción. Ya no dejemos, bueno, no creo que sea correcto, pero hay otros países que 4 países son los que están en todos esos foros, siempre en todos esos foros. Y curiosamente de 20 mexicanos nada más hay en 3, y no es porque estemos restringidos. ¿Saben por qué? No estamos ahí, porque no conocemos que existen esos foros y luego no hacemos trabajos específicos. Uno de nuestros objetivos de red es convertir a todos los actores en México, ¿sí?, en actores relevantes en los foros globales, porque estamos convencidos que podemos dar mucho, sabemos mucho, hemos construido mucho, y ahora es momento, como les digo, ya no de ser espectadores, sino actores del desarrollo local, ¿sí?, que permita transformar la vida de las y los mexicanos de una manera sustantiva. Muchas gracias por su atención. Agradecemos la valiosa participación del licenciado y vamos a llevar a cabo una serie de participaciones por parte de las diputadas y los diputados que se encuentran presentes. Así que vamos a ceder el uso de la voz a la diputada Claudia Susana Pérez Romero, quien además es nuestra presidenta de la Agenda 2030, y le vamos a… Muchas gracias. Primero que nada, saludo a todos con gran afecto y agradezco a la diputada Valeria que se haya podido concretar este conversatorio. Nos sirve de 2 cosas: para actualizarnos a los que estamos entrando a trabajar sobre la Agenda 2030 y sirva este momento para aterrizar un proyecto que se va a presentar el día de mañana, un exhorto para que justamente pensando en lo que ha hecho el gobierno específicamente de esta ciudad, podamos sentarnos con las unidades administrativas, con las secretarías, para que nos informen cómo han sido o cuál es su proyecto de trabajo en relación al cumplimiento de esta agenda. Este exhorto se publica el día de mañana, bueno, se hace el día de mañana, y aprovecho a los diputados para que se sumen a este llamamiento para que podamos generar esa conversación y poner en la mesa ya las acciones que se van a concretar, que sirve incluso para lo que menciona Alfredo acerca de cómo podemos nosotros aportar desde el Congreso en materias de herramientas legislativas, normativas, para que podamos dar cumplimiento a esto y pasar de ser espectadores a propios actores del desarrollo de esta agenda. Agradezco también la viabilidad y el acercamiento. Estoy segura que esta comisión está integrada por personas, diputados valiosos, como el diputado Zárate, que trae agenda y es tan amplia que a veces uno se emociona de todos los temas que puedes abordar, pero el compromiso se hace más grande porque debemos enfocar cada una de estas acciones y concretarlas. Creo también que en el ámbito municipal es donde vamos a poder concientizar y hacer interacción. No es solo de gobierno, no es solo de instituciones u organizaciones, es con la sociedad con la que se va a poder trabajar. También coincido, creo que
estoy ciertamente entusiasmada de esto y espero que la voz se note, porque sé que a partir de este conversatorio vamos a generar un buen diálogo, porque nos une el interés de llevar a cabo una participación importante acerca del desarrollo de la Agenda 2030, y como presidenta de esta comisión me reitero a su disposición para trabajar en ello, y que así sea, esperando también contar con sus herramientas y conocimientos, porque, reitero, no es un trabajo de una sola área, es de todos y todos debemos estar conscientes, sobre todo en la difusión, aunque ya nos quede poco tiempo para culminar este proyecto de la Agenda 2030 o para rendir informe. Creo que sí necesitamos empezar a socializar todo. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de la diputada Claudia Susana y vamos a ceder el micrófono al diputado Israel Moreno Rivera. Muchas gracias, buenos días. Gracias, compañera diputada. Bien, pues escuché muy bien la información que nos acaban de brindar, lo que nos acaban de exponer, y muy interesante ver todo lo que nos falta, y que aunque digamos que es una ciudad de vanguardia, todavía tenemos un gran camino que tenemos que recorrer. Tuve la fortuna en el 2012 ser diputado federal y estuve yo en el Parlatino, compartí esta diputación con mi compañero Fernando Zárate, y efectivamente el representar a México en otro país es justamente lo que a veces requerimos. Y no porque sea Latinoamérica vas a encontrar que no hay un país mejor que México, sino más bien es un tema de generar alianzas y generar acuerdos. Y efectivamente se habla desde el tema del agua, la seguridad, temas internacionales que a veces pensamos que no existen, y que efectivamente el poder, incluso recuerdo muy bien que cuando mencionaban a México, que eran diputados y senadores de otros países, pues aplaudían cuando escuchaban a México, porque siempre a México lo tienen como en una cuestión de vanguardia muy alta. Sin embargo, pues nosotros que vivimos aquí, pues sabemos perfectamente bien de las necesidades. También tuve la fortuna de ser subsecretario de Gobierno con la doctora Claudia Sheinbaum, y me tocó todo el tema metropolitano. Y bueno, pues ya saben cómo está la situación de la zona metropolitana, lo que es prácticamente el Estado de México quien abraza a la ciudad, y que obviamente pues tenemos muchas necesidades. Pero lo que sí me dio mucho orgullo es que con la doctora se avanzó un trabajo importante de conectividad hacia la Ciudad de México y lo que es por supuesto los municipios. Bueno, una cosa es la zona metropolitana y otra es la megalópolis, porque son cosas muy distintas, y es lo que se ha estado trabajando. Sin embargo, le digo, celebro que hoy gente que utilizaba la vía Zaragoza para poder llegar a la ciudad, trasladarse y llegar a sus trabajos, y que bueno, pues en ese traslado pues pudieran haber sido asaltados quién sabe cuántas veces. Incluso ya sabíamos que si llegaban a la zona de Pantitlán, pues prácticamente ya algunos llegaban ya sin vida por una cuestión de falta de comunicación y de seguridad que es increíble que no pueda existir a estas alturas. Sin embargo, generamos unos acuerdos en ese entonces con la doctora, con el Estado de México y con los presidentes municipales, y cada kilómetro se hacía un retén. Esto ayudó muchísimo a bajar y mermar el tema de la ciudad. Sin embargo, bueno, eso no era la solución. La doctora fue bien hacer lo que es hoy que conocemos el trolebús eléctrico elevado, que corre todo Ermita y que llega al Puente de la Concordia, y a partir de ahí viene el segundo proyecto, que es el trolebús eléctrico que va a ir hasta Chalco. No se imaginan el beneficio que va a generar tanto en seguridad. Los trolebuses que van a correr ya van a traer cámaras de seguridad, y por supuesto pues para ellos va a ser un aliciente importante. Si nos vamos a la zona poniente, pues está el interurbano,
que prácticamente ya está a punto de terminarse, se va a conectar con lo que es observatorio y bueno, pues toda la zona poniente tendrá ese beneficio, al igual que el suburbano que va a conectar al AIFA, a lo que es el estado de Hidalgo y bueno, pues viene otro proyecto, lo que es el estado de Querétaro. ¿Por qué lo comento? Porque efectivamente pues la comisión que yo presido, pues por supuesto requiere toda una infraestructura, pero también requiere la cuestión del uso de suelo, el poder también darle esa garantía para que esta ciudad funcione, pues tiene que tener garantías tanto en las leyes que nosotros efectivamente representamos, pero también garantía por aquellos que pensamos que construir por construir, pues vamos a solucionar el problema. Por ello me sumo y por supuesto felicito a los panelistas, felicito a la presidenta de la comisión, porque parte de lo que nosotros hoy en día llegamos a hacer, pues efectivamente esto va a ser una garantía para lo que yo siempre he dicho, quien tiene hoy la oportunidad de cambiar las cosas es justamente los que hoy estemos gobernando y los que hoy estemos en la parte legislativa. Los actores que después van a tener herencia de lo que hoy hagamos serán los jóvenes. Se están construyendo leyes importantes que también garanticemos sus estudios, garanticemos que el día de mañana sean ellos buenos ciudadanos y que le den continuidad a lo que se había comentado, el piso firme que podemos generar, y esto nos va a ayudar, por supuesto, a que todo lo que hoy hagamos para ellos pues será una llave importante para darle continuidad. No perdamos de vista que la Ciudad de México es una de las ciudades más importantes del mundo, es una de las más visitadas. Estamos hablando que la ciudad cuenta con casi 12 millones de habitantes, pero recibimos otros 12 millones por todas las entradas que ustedes vean de la ciudad, y esto por supuesto tenemos que garantizar tanto seguridad del agua, transporte, viabilidad, conectividad y todo lo que tengan que ver con la movilidad de esta gran ciudad. Pues muchas gracias, agradezco mucho la atención. Agradecemos la valiosa participación del diputado Israel Moreno y ahora cederemos el uso de la voz al diputado Juan Estuardo Rubio Gualito. Adelante, diputado. Muy agradecido, buenas tardes, gracias a los panelistas, a mi amiga Valeria, diputada, por habernos invitado y hacernos partícipes de este conversatorio como parte de un proceso de desarrollo de discusiones que tenemos que seguir teniendo en el Congreso y yo creo que a todos los niveles de gobierno, ¿no? Desde el ámbito de nosotros, que es el ámbito del trabajo, creemos que pues en la agenda de la Cuarta Transformación estamos planteando equiparar, trabajar en el tema de la Agenda 2030. Las discusiones internacionales de la OIT y de las grandes centrales como la CCI o desde el ámbito más regional con la FLCIO o la discusión del capítulo del trabajo del TEMEC, todas van encaminadas en este sentido. ¿Cómo equiparamos, cómo creamos o cómo desarrollamos las legislaciones del trabajo para que puedan ser equiparadas con los objetivos y con las metas del 2030? Creo que es complicado, podríamos creer o pensar que no son temas que se crucen, es más, en algunos lados hemos tenido como reticencias porque, pues bueno, hay un dique que no permite o no cree que podemos seguir avanzando. Nosotros como principio, y creo que desde la 4T lo sabemos, que uno de los pilares programáticos de la doctora siempre ha sido el desarrollo con bienestar. Y nosotros también lo creemos desde este lado, desde nuestra trinchera. Por lo tanto, estamos interesados no nada más en seguir platicando, en seguir discutiendo, sino, como decía el licenciado, cómo agendamos tareas concretas encaminadas a, desde esta legislatura, en este Congreso vamos a plantear, por ejemplo, lo que nosotros llamamos la agenda verde laboral, todo aquello que tenga que ver con aquellos trabajos o aquellas actividades de la producción que estén desarrollándose o que tengan la actividad primordialmente en el medio ambiente, lo que nosotros llamamos
aquellos trabajadores de campo, pues, ¿no? Cómo ellos, el contacto con el medio ambiente, que sabemos cómo está haciendo el contacto, el desarrollo de actividades propias de la industria que tengan que ver con contactos con químicos, todo ese tipo de cosas, cómo vamos a irlo legislando y cómo empujamos sobre todo a que se cumplan las legislaciones actuales, que es un problema. Tenemos una ley laboral que fue reformada en el 2019, muy buena, muy avanzada, muy desarrollada, pero que necesitamos dotarla de dientes y herramientas para que pueda ser cumplimentada, y eso ya es labor local. Y tenemos que ir caminando no nada más para imponer, sino convencer a los demás sectores de la producción que es necesario caminar en ese sentido. ¿Cómo desarrollamos lo que nosotros llamamos esta nueva industria o esta nueva generación de empleos y propio de la economía, en la que nosotros llamamos trabajo no asalariado? ¿Cómo lo regulamos? ¿Cómo lo trabajamos? ¿Cómo lo hacemos parte integral del desarrollo económico de la ciudad y del país? Y va encaminado mucho con la Agenda 2030. Yo creo que tenemos que seguir desarrollando estos conversatorios, más que en una cuestión impositiva o de decir es que no han cumplido, es que hay un atraso en el trabajo, no es cómo vamos desarrollando lo que ya se ha venido y cómo también nosotros dotamos a los organismos internacionales de decirles sí hemos cumplido, pero no lo hemos publicitado, no hemos cacareado el huevo. ¿Cómo decirle a Naciones Unidas, saben que nosotros en este camino sí lo hemos hecho? Sí hemos trabajado. Y por ejemplo, les repito y termino con esto, la reforma del 2019 cumple mucho de los objetivos que plantea el Plan 2030, pero no los hemos desarrollado, ni los hemos trabajado, ni les hemos dicho ya se está cumpliendo. Al contrario, ha habido un atraso comunicacional y bueno, son tareas que tenemos que ir desarrollando e ir trabajando de la mano. Yo le agradezco a Vale la invitación y créanme que desde la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, estamos abiertos para que todas y todos puedan dotarnos de elementos. Vamos a platicar con la diputada Clau para que nos dé más herramientas que podamos bajar y discutir y que hagamos productos legislativos platicados, que hagamos productos legislativos donde todos los sectores de la sociedad se sientan representados, o por lo menos, si a lo mejor no está completamente lo que ellos o lo que nosotros querramos, por lo menos que seamos escuchadas y escuchados. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Rubio Gualito. Vamos a dar el uso de la voz al diputado Fernando Zárate Salgado. Adelante, diputado. Gracias. Muy buenos días. ¿Se escucha? Sí. Muy buenos días. Muy buenos días, Valeria. Muchísimas gracias por la invitación y por la incorporación a este conversatorio. Doctor Humberto Soto, doctor Alfredo Martínez, un placer estar con ustedes, compañeras diputadas y diputados, a la embajada que ya se fue, y a todas nuestras compañeras que están aquí, muy buenos días. Muy buenos días. Son varias reflexiones las que tengo, pero yo creo que las más importantes son la manera de organizarnos. Ya son tantos temas que tenemos en el Congreso de la Ciudad y nuestra agenda está tan cargada, y está cargada derivado a un sistema que ha cambiado desde el 2018 y que estamos modificando muchas leyes y normas en la Constitución y vamos a modificar muchas en el orden local. Simplemente en este periodo hasta diciembre pensamos que vamos a llevar a cabo casi 10 reformas constitucionales y la forma en la que se vota en el Congreso es un tanto compleja. Somos 66 diputados y tiene su propio procedimiento y lógica política. Y después, por otro lado, tenemos el propio presupuesto de la Ciudad de México, las comparecencias, y es una agenda muy cargada. Dentro de la distribución del trabajo parlamentario se encuentran múltiples comisiones, son más de 40 las que tenemos en el Congreso de la Ciudad de México. Una de ellas, relativas a este punto, es la Comisión de la Agenda 2030 que la preside la diputada Claudia, que ya tuvo el uso de la palabra, que ya lo expresó y además que yo estoy muy agradecido con ella. Pero también están otras comisiones, la de Medio Ambiente, que esa la preside el Grupo Parlamentario del Verde, es nuestra compañera Elvia. Después
la de Infraestructura Urbana y Desarrollo Urbano, que la preside Israel Moreno. Después, la comisión de Olivia de la Garza, que se llama ¿Planeación? Ordenamiento Territorial, creo. Bueno, Ordenamiento Territorial es una, Planeación es otra, Participación Democrática y Ciudadana es otra, y así me puedo seguir, y se van a intercalar entre 7, 8 o 9 comisiones. Juntar a las 8 comisiones para determinar la ruta de trabajo va a estar bien complicado, doctor. Pero bien complicado, de arranque para identificar principios. Yo establecería este brevísimo análisis para saber cuáles son los retos. Entonces, como reto fundamental, dentro de lo que toca, además, cambio climático, desarrollo sostenible, que son conceptos distintos, con contenido distinto, y después desarrollo sustentable, que muchas personas los utilizan indistintamente, pero que en realidad cada una tiene contenidos totalmente distintos, con parámetros y límites muy establecidos y con una legislación muy particular. El concepto genérico, el arco donde involucra a todos, es un problema. El aumento del cambio de clima en el mundo, más allá de 1.5 grados, que el objetivo internacional se establece que no lleguemos a ese punto para el 2030. Parece que eso ya no va a ocurrir. Ya, es más, todo el mundo tiene descartado ese escenario. Lo vamos a rebasar. Vamos a aumentar la temperatura a más de 1.5 grados. Aquí está una de las personas que en su comunidad más lo resiente, y es la presidenta de la Comisión Agenda 2030. Claudia vive en Coajimalpa. Ella fue electa en Coajimalpa, y voy a utilizar su historia para saber cuál es el reto que realmente tenemos en el Congreso. Las temperaturas es uno de los factores que más tiene consecuencias sobre el cambio climático. En invierno ya tenemos registro de grados negativos en temperatura en invierno, en Coajimalpa y en las zonas altas de la ciudad. Una parte de Álvaro Obregón, una parte de Coajimalpa, una parte de Magdalena Contreras, una parte de Tlalpan, Milpalta y Xochimilco. Tenemos registro hasta de menos 2 grados centígrados. Entonces, pareciera que el cambio climático nos golpea a todos. Y sí, pero a unos nos golpea más fuerte que a otros. Y fundamentalmente a los que más fuerte les golpea son a los que menos tienen. Porque justo son los que viven en las zonas más altas de la ciudad, porque fueron los últimos que llegaron al desarrollo de la ciudad, o porque el precio de la tierra es el más accesible y el más barato. Entonces, si hablamos de temperatura, el cambio climático está golpeando durísimo a la ciudad. Por eso el gobierno de la Ciudad de México estableció una campaña que se llama Bienestar en temporada invernal, que uno de los puntos más importantes es la entrega de más de 200,000 cobijas para combatir el frío, desde un punto de vista de desarrollo social o de bienestar, que nosotros lo llamamos hoy. El segundo es el agua. Pues el año pasado vivimos un problema gravísimo de falta de agua por el tema del sistema Lerma-Cutzamala, que si bien es cierto que alimenta 30% a la Ciudad de México y el resto 70% son de pozos, la realidad es que nosotros tenemos un reto muy grande en la distribución de agua y en una reorganización total. No voy a decir que tenemos un problema de agua, porque cuando caen las lluvias, de verdad que caen torrenciales de lluvias. El día de hoy, el sistema Lerma-Cutzamala está alrededor del 66% de su capacidad. Claro que en otros años llegaba hasta el 80 y el 90%. En 2021 estaba al 80 y tantos %. Pero el año pasado llegamos al 38%. Por eso este año tuvimos tanto conflicto y tanto problema. Entonces, el agua. Ya lo señaló el doctor Alfredo Martínez. El calor. Parece que no, pero en otros lugares del mundo la gente se está muriendo.
por los golpes de calor tan intensos que existen. Nuestro vecino, Estados Unidos, montón de personas fallecieron por los golpes de calor y que las ciudades no saben qué hacer con ellos. Y eso, aquí ya hay 2 periodos en la ciudad que tenemos grandísimos problemas. Mayo y julio, por un fenómeno climático. Y si a eso le añadimos el último punto que se llama contaminación, que no hemos podido combatir la contaminación en la Ciudad de México del todo, a pesar de que la Secretaría de Medio Ambiente tiene varios programas moviéndose como uno de los más efectivos, que es la revisión vehicular. Tiene instalados sistemas de revisión de partículas. No lo hemos podido avanzar. En realidad nosotros tenemos un problema. Con todo esto y todo lo que ustedes dijeron de cambios de usos de suelo que determina la ciudad, ¿cuáles son nuestras prioridades? Porque atender todo sería, yo creo que hasta bastante arrogante de nuestra parte. Entonces necesitamos establecer unas prioridades en las que podamos legislar y podamos caminar. Yo acabo de determinar 4. Necesitamos mejores sistemas de mapeo. Por ejemplo, en términos de todas las fugas que hay en los sistemas secundarios de red, de agua y drenaje. No me digan que no hay tecnología suficiente hoy para que establezcamos un sistema para identificar cuáles son las tuberías que realmente necesitamos sustituir. Pues yo creo que el mapeo es fundamental y eso significa diagnóstico, diagnóstico y diagnóstico. No tenemos un diagnóstico suficiente en materia de aire, no tenemos un diagnóstico suficiente en materia de agua, es decir, cuánto estamos perdiendo, no tenemos un diagnóstico suficiente en materia del frío ni del calor. Y sobre todo de tantos edificios públicos que tenemos, ¿qué vamos a hacer con ellos? Porque la Ciudad de México tiene un gran sentido por todos los trabajadores de gobierno federal y local que residen, viven en la Ciudad de México. Entonces yo señalo 5 prioridades, pero como yo no soy experto en la materia, sino soy experto en otras, aquí sí tenemos a los expertos en ella. ¿En qué sí nos podemos poner de acuerdo? Pues que existe una necesidad. ¿Qué también nos tenemos que poner de acuerdo? Pues que vamos a rebasar el 1.5 grados. ¿Qué también nos podemos poner de acuerdo? En 5 puntos claves que de arranque necesitamos determinar un mapeo para saber qué acciones tomar de manera inmediata y que de todos los partidos podemos estar de acuerdo y ponerle enfrente de nosotros. ¿Por qué es fundamental lo que hace Valeria? Pues porque está conjuntando y amalgamando a todos los políticos de todos los partidos y a todos le están diciendo, o se ponen de acuerdo o nos va a ir medio mal. Entonces, ¿no? ¿Sí o no? Yo creo. Entonces es fantástico lo que está haciendo Valeria porque está sustituyendo lo que todos deberíamos de haber hecho por otro lado. Entonces, ¿qué es lo que yo situaría para terminar? Celebro esta reunión organizada, este conversatorio de Valeria para que nos hablemos de frente, porque hay que hablarlo de frente. 2, celebro que haya ganas de tener metodología y técnica, porque pues es fundamental para el establecimiento de cualquier acuerdo político que se haga con metodología y con técnica para que no haya discusiones futiles, pues. 3, si nosotros podemos tener un documento entregable, y eso significa tareas para todos, y lo que yo digo pues lo tendría que sustentar, pero si podemos tener un entregable en materia de reformas legislativas, que sea una obligación del gobierno, mapear, diagnosticar y llegar a distintos resultados, ya sería un avance genial. Yo vengo a eso y a poner todo mi compromiso y toda mi habilidad para que lo que establezcamos no tenga ni colores ni sabores. Es más, ustedes sigan leyendo a la América. Yo, por más que ustedes quieran ir a la América, yo estoy absolutamente de desacuerdo con ese equipo, pero voy a apoyarlos en materia de la sustancia. Entonces, creo que así podemos avanzar. Si se crea un grupo de trabajo para establecer esas metodologías con esos fines y tengamos 4 áreas específicas o 5 en donde podamos llegar a un acuerdo, vamos a avanzar un montón en 3 años, pero un montón. Entonces, te agradezco mucho, Valeria, a los doctores Alfredo, Humberto y a los presentes para que nos puedan ayudar a desintoxicar políticamente este asunto y avanzar con la técnica. Gracias. Agradecemos la participación del diputado Fernando Zárate y cederemos el uso de la voz a la diputada Yolanda García Ortega. Adelante, diputada. Sí, buenas tardes a todos.
Ejemplo de que podemos ser tolerantes es que, diputado Zárate, en muchas cosas coincido con usted y sin embargo le voy a América. Digo, eso es punto aparte y que bueno, es parte de la armonía que se busca ya integrar como política en esta ciudad. Valeria, agradezco la invitación a este conversatorio, a todos los presentes, por supuesto que el tiempo de cada uno de nosotros es muy valioso y el estar aquí pues forma parte de nuestro interés por hacer una ciudadanía mejor. Evidentemente, bueno, pues sabemos que vivimos en un mundo materialista que obviamente parecería imposible lograr el objetivo de la Agenda 2030, ¿no? Porque pues quieren todo es consumismo, materialismo y pocos quieren invertir en cuestiones de honestidad, de fe, de paz, de todo esto que implica más allá de una política, implica un sentir individual de cada uno, que es con lo que me quedo y que lo escuché mencionar mucho al licenciado Alfredo, que decía, es que tenemos que partir de lo local para poder aportar en lo global. No, en este caso me voy a ver minimizada, pero yo creo que sería importante aquí en este Congreso partir de lo individual, cada uno de nosotros, esa voluntad que tengamos de participar en esta Agenda 2030, que es una dimensión enorme, porque pues yo lo llamo una agenda de las P, ¿no? Imagínense, personas, planeta, prosperidad, participación colectiva y paz. Y eso no se va a lograr si no hay una voluntad, porque estamos tan ensimismados en nuestro ego, en nuestra soberbia, que no somos capaces de tolerar la opinión de los demás. Digo, ejemplo de ello, hoy no nos tuvimos que ir a una conferencia para defender el bosque de Chapultepec, precisamente porque está de por medio una cuestión materialista y que se contrapone al medio ambiente, pero que tuvimos que ir a defender porque hubo un exhorto en donde teníamos que acatar una sentencia y sabemos que bueno, pues puede ser legal, pero pues a lo mejor no justo para la ciudadanía y volvemos a lo mismo. No es una cuestión de ego de quienes nos exhortan a esa parte de cumplir, porque ya es una orden. Entonces estamos dejando de largo lo que la ciudadanía realmente requiere, que es cuidemos el medio ambiente. Ya lo decía el diputado Zárate, ¿no? O sea, vamos a llegar que nos vamos al punto que nos vamos a quemar todos, y no precisamente en el infierno, sino en esta tierra, ¿no? Entonces es una cuestión de voluntad, es una cuestión de querer, ¿no? Yo siempre les he dicho, ¿por qué no aportamos con esa objetividad? Y si me estoy equivocando, ¿por qué no reconocerlo? Digo, hace días tuve que contestar a una situación que me decían, es que la diputada solamente se sube a leer y ni siquiera razona su discurso. Yo dije, bueno, yo siempre voy a respetar a la persona, independientemente que me haya dicho, ¿no? Lo voy a respetar, primero porque es mi compañero, segundo porque es un ser humano y tercero, bueno, pues porque nos vamos a seguir viendo y enemistarnos. Pues yo creo que tampoco era un tema personal, pero se vale debatir las ideas, se vale debatir los argumentos con objetividad, con aportación, pero nunca se vale descalificar absolutamente a nadie, y mucho menos ponerle adjetivos a las personas. Y hoy qué bueno que nos visitan todos estos panelistas con esta intención de sumar voluntades, que eso es lo más importante que puede suceder, ¿no? Que realmente haya esa voluntad de querer cambiar, haya esa voluntad de querer aportar para que tengamos respuestas a esa demanda ciudadana y a esos problemas que se viven no solamente en nuestra ciudad, sino en el mundo entero. Es cuanto, diputados. Muchas gracias. Muchas gracias a la diputada Yolanda García. Y ahora el uso de la voz la tendrá el diputado Víctor Hugo Lobo Rodríguez. Muy buenas tardes a todas y a todos mis compañeros y compañeras legisladores, a todos los invitados aquí presentes. Quiero comenzar reconociendo y felicitando a la diputada Valeria por hacer posible este conversatorio. Creo, no nada más como presidenta ella de su Comisión de Salud, sino como integrante de esta Comisión de la Agenda 2030. Creo que es un foro muy importante para todos, que tenemos que replicar y platicarlo con nuestros compañeros legisladores, para que, como bien lo comentaban en las ponencias los doctores, creo que tenemos que trabajar en nuestro ámbito local, como legisladores, como representantes, llevarlo a las calles. Esto que ya sabemos y que tenemos la obligación de estos objetivos de trabajar en pro de ellos,
creo que tenemos que reforzarlo y trabajarlo día a día. Yo presido la Comisión de Normatividad, Estudios y Práctica Parlamentaria. Es un tema local aquí en el Congreso. Sin embargo, nos abre ahorita la oportunidad de que se acaba de firmar un acuerdo ahí en la Junta de Coordinación Política, en donde todos los actores de este Congreso estaremos trabajando para armonizar nuestro reglamento con nuestra ley. Creo que es una oportunidad en donde ustedes, con su conocimiento, con su experiencia, pueden intervenir, pueden aportar, pueden dar sus recomendaciones, sus comentarios, en donde todas las voces de los 66 diputados tenemos la intención y tenemos esas ganas de mejorar y de perfeccionar lo que nuestra práctica, nuestro reglamento, nuestra ley nos permite y nos obliga a hacer. Entonces creo que podemos hacer este trabajo colegiado a través de la diputada Valeria, de la presidenta de la comisión, pues que se puedan acercar. Les haremos la invitación para que estén en estas mesas de trabajo y puedan darnos sus comentarios con mucho gusto. Gracias, sería todo por el momento. Agradecemos la participación del diputado Víctor Hugo Lobo Rodríguez y ahora vamos a preguntar a los integrantes de la mesa de este conversatorio si hay alguien más que desea hacer uso de la palabra para poder los compañeros si nos ayudan. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Antes me da agradecer, les voy a platicar rápidamente la historia. Tenemos 2 años trabajando con Valeria, desde que ella era la vicepresidenta de la comisión, y siempre las iniciativas que le hemos presentado las ha apoyado, entonces les agradecemos ser otra vez anfitriona de esto, la red Transformando Nuestro Mundo Hoy. Estamos 2 asociaciones construyéndola, Alfredo Martínez y su servidor, soy Mariano Fernández de Jauregui, presidente de CEPSIC-AC, y representamos a las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, es una iniciativa que viene de la sociedad civil, la que ha construido estos encuentros, y Valeria ha sido la que nos ha abierto la puerta y nos ha prestado el foro, nos ha permitido tener estas reuniones. Una de las cosas que me llama la atención ahorita, siguiendo al diputado Zárate y al diputado Lobo, es que está el tema de ustedes al interior del Congreso, pero desde las organizaciones yo sí tengo un planteamiento muy concreto, siguiendo la línea de Fernando, que sería las organizaciones de la sociedad civil. Fuimos relegadas durante estos 6 años por una serie de razones que entiendo. Hubo tal nivel de corrupción y de enjuagues en las relaciones que había entre el gobierno, la iniciativa privada y las organizaciones civiles, en donde hubo organizaciones que se inventaron y crecieron para obtener recursos, de alguna manera evadir impuestos, o porque eran familiares de los dueños de las empresas, que me parece que entiendo por qué pasó lo que pasó. Se acabó Indesol, que era el Instituto Nacional, que nos congregaba, nos calificaba, nos evaluaba y nos daba un registro. Eso fue pasado a la Secretaría del Bienestar y ahora es una dirección. Entonces yo tengo una propuesta muy concreta a nivel del Congreso de la Ciudad de México. Las organizaciones de la sociedad civil que sobrevivimos estos 6 años es porque realmente existimos y trabajamos. Si hubiéramos sido de las que inventamos nada más para tener acceso a un recurso y cobrarlo, ya no existiríamos ahorita, porque no hubo dinero durante 6 años. No hubo ni siquiera apoyo para hacer absolutamente nada. Sobreviven las que tienen financiamiento de empresas o de fondos filantrópicos, esa es la verdad. Entonces, ¿de qué manera podemos limpiar el ecosistema y la relación entre las organizaciones y el gobierno? ¿Cómo podemos empezar a crear reglas claras y transparencia para que las organizaciones que tienen trabajo en territorio accedan a apoyos financieros, de cooperación o en especie, y puedan llevar a territorio su trabajo? Ahorita que decía Fernando, todo el trabajo que tienen adentro ustedes, bueno, de eso se trata justamente. Las organizaciones tenemos experiencia, tenemos equipos profesionales y sabemos trabajar en territorio y no somos parte del gobierno. Y somos bastante económicos para trabajar en territorio, esa es la verdad. Nosotros estuvimos trabajando durante 8 años en las zonas de alta incidencia de violencia, porque había un financiamiento de los Estados Unidos con la iniciativa Mérida, y lo bajaban a nivel federal y se volvía a nivel estatal, que fue Fortasec, Subsemún y Pronapred.
Como había 5,000 millones de dólares, alcanzaba el dinero para hacer muchas cosas. Ahí, en el último 6 años, se creó una desviación de recursos y lo que eran 6, 8 millones a una delegación en ese tiempo se volvieron 40 millones. Y se hicieron trabajos que nunca vimos en territorio quién los hizo ni qué fue lo que pasó con ellos. Yo lo que les pediría es sí tomarles la palabra de tener en las mesas de trabajo un espacio para que organizaciones de la sociedad civil podamos participar y que conozcan qué hacemos y que veamos la forma de reconstruir una forma de trabajo para que de alguna manera podamos ayudarlos a resolver muchos problemas que tiene la Ciudad de México. Esa sería mi intervención y mi petición muy concreta. Les agradezco. Escucharemos a la doctora Gabriela Ivette Navarro Díaz de León, ella es secretaria general del Colegio de Bachilleres. Adelante, doctora. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos, a los diputados, a la señora diputada, a la doctora Valeria, muchas gracias, al licenciado Alfredo Martínez, muchas gracias, porque gracias a usted estamos aquí, por la invitación, por la deferencia de haber invitado al Colegio de Bachilleres. Y en este sentido, el director general, el maestro Adán Escobedo, la licenciada Zoila, su servidora y la comunidad educativa del Colegio de Bachilleres, agradecemos en realidad esta deferencia para compartir lo que la Agenda 2030 nos ofrece. He tenido la oportunidad de ya conocerla en otros espacios, de analizarla. Me parece que desde el punto de vista educativo efectivamente hay mucho que hacer. Si vemos la estadística del sistema educativo mexicano con 2.160.000 docentes, 36 millones de estudiantes, en el subsistema de educación media superior 5 millones de estudiantes y en el colegio de bachilleres 90.000 estudiantes, diremos, pues es imposible cubrir la Agenda 2030, uno de los objetivos. Pero creo que si lo visualizamos, como lo decía el doctor Alfredo, veámoslo desde lo global, desde lo local, yo añadiría desde lo institucional y comparto con la diputada desde lo individual, sí lo logramos. También creo que es importante el trabajo conjunto, sí, y creo que no se ha visualizado o no se ha plasmado los logros que sí se han tenido desde la salud, desde el sistema de salud, pues se han implementado estrategias importantes en las instituciones educativas. Recordemos, por ejemplo, la estrategia de Si te drogas, te dañas. Esto con la finalidad de que las y los estudiantes pues lleven una mejor vida, una vida sana. Otra estrategia sobre la nutrición, una mejor vida saludable desde la alimentación, también se está logrando. Estamos implementando, o se está implementando más bien en las instituciones, una mejor manera de alimentarse. Entonces, son ejemplos que podemos visualizar que de alguna manera se está atendiendo la Agenda 2030, pero efectivamente desde las instituciones, que debemos hacer un trabajo más colosal, desde luego que sí. Les pongo un ejemplo. La semana pasada, una docente de uno de los 20 planteles del Colegio de Bachilleres nos presentó un ejemplo y no estábamos hablando de la Agenda 2030. Ella en su materia propuso que se hiciera una práctica, una actividad para el reciclaje de los envases del PET, de los refrescos, pero la actividad no quedó en su aula. Le solicitó a los estudiantes que sensibilizaran a sus padres, a sus hermanos, para que la actividad fuera hacia el hogar. Se logró identificar que los padres de familia no sabían o no habían reflexionado que los envases de refresco no solamente son esos los que podemos reciclarse, hay tantos productos que utilizamos en las familias que pueden ser reciclables. Entonces se generó una actividad muy importante y en vez de ir a tirar estos envases de PET, se lograron hacer actividades y reciclarlos para un mejor funcionamiento y tener mejores objetos en la escuela. Actividades como esta creo que nos están diciendo que sí es posible cuidar nuestro planeta, que las y los estudiantes sí es posible que reflexionen en tener un mejor planeta, en verdad de pensar que nuestras propias actividades áulicas nos están permitiendo y nos están favoreciendo un poco el mejoramiento de ello. Otros aspectos también importantes es, por ejemplo,
desde lo individual, efectivamente, ejemplos como esta docente o desde el punto de vista institucional, la sensibilización, la capacitación, sí son aspectos importantes que debemos de trabajar, que no consideremos que la Agenda 2030 es un proyecto internacional y no llega a nuestras aulas, sí llega a nuestras aulas, más aún con la nueva escuela mexicana. Uno de los 8 principios de la nueva escuela mexicana es la responsabilidad ciudadana. ¿En qué momento la estamos realmente cumpliendo? Entonces, si encadenamos todos estos aspectos académicos y si involucramos a los actores del sistema educativo, docentes, padres de familia, estudiantes, administrativos, creo que sí podremos avanzar, quizá no al nivel que quisiéramos, porque bueno, ya llevamos 4 años de rezago, pero creo que en lo que nos resta podemos demostrar que hay voluntad, y hay voluntad desde los docentes por hacer prácticas muy sencillas hasta ya todo un programa institucional que nos permita participar y bueno, dar mejores resultados como país. Entonces, creo que desde el sistema educativo mexicano, desde el subsistema de educación media superior, donde es una población realmente muy vulnerable, entre los 15 y los 18 años, creo que también esa sensibilización, el cómo llegarle a los estudiantes, el cómo sensibilizarlos para que participemos en el objetivo, sobre todo en el objetivo 4, que es calidad educativa. Hay mucho que hacer, pero creo que es voluntad de todos. Gracias. Muchas gracias, doctora, por su participación, y vamos a dar la palabra a Oliver Efren Shala Castellanos, representante de la sociedad civil, creador del Sistema Internacional de Ayuda al Cambio Climático, SC. Muy buenos días a todos. Antes que todo, muchas gracias por esta invitación a este conversatorio. Licenciado Alfredo, muchísimas gracias. Reciban un cordial saludo desde Oaxaca. Y bueno, ¿qué pasaría si yo les dijera que la presentación, la ejecución de un mismo sistema nos puede ayudar en el saneamiento de aguas? ¿Cómo? Mediante un sistema de bioingeniería que tiene la capacidad para el saneamiento de aguas residuales. ¿Qué pasaría si le digo que ese mismo sistema nos puede ayudar en el cambio climático, ya que esta bioingeniería al año hace una captación de 6 kilogramos de carbono? ¿Qué pasaría si esta misma biotecnología la utilizamos para la protección de infraestructuras? ¿Cómo? Porque su sistema radicular en el primer año lanza 2 metros, con posibilidades, dependiendo de los tipos de sustratos, de incrementar a 4 o 6 metros de profundidad. Una sola acción engloba muchos beneficios y con eso estaremos cumpliendo con varios objetivos de la Agenda 2030. A las órdenes desde Vetiver, México. Muchas gracias. Para finalizar con este conversatorio y agradeciendo la participación de todos los presentes, vamos a entregar un reconocimiento a nuestros ponentes, el doctor Humberto Soto de la Rosa y el licenciado Alfredo Martínez Rosas, por parte del Congreso de la Ciudad de México. Sí, nada más si podemos cederle la palabra antes para hacer unos comentarios precisos al oficial de Asuntos Sociales de la Comisión, doctor Humberto Soto, por favor. Sí, gracias. Perdón que me salga del script, pero sí me gustaría reaccionar porque me parece que lo que se ha vertido ahora hay que concretarlo un poco, ¿no? Se ha hablado aquí de sistematizar lo que se está avanzando. Entonces hay que concretar cómo se va a hacer esa sistematización, quién va a asumir ese rol de compilar esa información. Se habla de vincular avances, ¿no? Los avances que cada uno de los colegas diputados han puesto en la mesa posiblemente tengan articulaciones con otros temas. Por ejemplo, cuando se habla de la seguridad con el transporte, ¿no? El transporte del sistema de transporte colectivo, ¿no? En el caso del trolebús elevado o del metro. Entonces, todo este tipo de cuestiones, lo que se plantea aquí es ver cómo podemos articular los avances individuales en la visión de la Agenda 2030, y eso requiere metodología.
se habla de voluntades, pero yo más que hablar de voluntades, a mí me gusta hablar de intereses compartidos y comunes, porque podemos poner voluntad en la mesa. Yo sí quiero participar, voy a la mesa, pero no hablo, no digo nada. No, entonces, intereses comunes. ¿Cómo logramos encontrar esos intereses comunes? El diputado Fernando nos plantea una lista amplia de posibilidades de trabajo, ¿no? De priorización. Ahí, digo, tendría yo que decir que también hay que tener cuidado con el ámbito de acción que se puede tener desde un ámbito legislativo, ¿no? Porque los planteamientos de problemáticas, muchos de ellos podrían ser más bien abordables desde el Ejecutivo, pero sí reflexionar sobre qué leyes, qué cambios legales se necesitan, de reformas, para poder facilitar esto. Entonces, todo este tema yo creo que requiere primero un actor que sea coordinador, ¿no? Entonces, yo creo, ¿no? Aventurándome un poquito a trasladarle el rol, que la Comisión de Agenda 2030 podría hacer eso, porque no es una comisión temática sectorial, sino una comisión articuladora. Lo segundo es que sí se requieren herramientas metodológicas para lograrlo. En ese sentido, nosotros podríamos poner también a disposición trabajos previos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, tenemos una herramienta para identificar prioridades, pero no son prioridades puntuales. Lo que hacemos es identificar primero estas articulaciones, ¿no? Si un sistema de movilidad promueve el tema de la seguridad, por ejemplo, no sé, pero a lo mejor también al construir el sistema elevado se puede hacer captación de lluvia por ahí, ¿no? Y solucionar otros problemas o mejorar la cuestión de los flujos de agua, etcétera. Entonces, identificar temáticas articuladas que son de varias comisiones a la vez y que podrían conformar una prioridad, pero como un eje prioritario de varios temas. Y la articulación de los actores también, ¿no? Como herramientas para hacer un mapeo de actores y de estrategias. Entonces, lo ponemos a la disposición, por supuesto, pero creo que sí se necesita, para cerrar este conversatorio, pensar en eso, ¿no? En el paso siguiente hacia la acción. Gracias, perdón por la interrupción. Gracias. Y yo también, saliéndome un poquito de lo planeado, a mí me gustaría, antes de entregar esos reconocimientos, cerrar este conversatorio diciéndoles a los invitados, diciendo a nuestros panelistas que el Congreso es su casa, es la casa del pueblo, y una de los objetivos más importantes de este Congreso es informar. Miren, nosotros no somos expertos, no somos todólogos, necesitamos de su apoyo. Si bien es cierto que cada diputado trae un tema y que lo trabaja más, pues no somos todólogos. Entonces, por supuesto que necesitamos el apoyo de las y los expertos que el día de hoy están aquí. Y la invitación de este foro es a legislar con perspectiva de la Agenda 2030. Va a ser muy difícil, por supuesto, que nos pongamos de acuerdo los 66 diputados, pero sí podemos tener cada diputada, cada diputado esta responsabilidad de informarnos y de decir, bueno, si yo soy la presidenta de la Comisión de Salud, vamos con perspectiva de la Agenda 2030. Si soy presidenta de tal comisión, vamos con este enfoque. Y el día de hoy se abre este espacio, nos estamos conociendo, algunos ya se conocían de hace mucho tiempo, porque las y los diputados que estamos aquí el día de hoy tampoco somos nuevos, ¿eh? Todos tenemos una trayectoria de trabajo, una trayectoria de lucha, y bueno, decir que estamos en una etapa muy importante porque estamos construyendo el segundo piso de la transformación, y eso nos beneficia a todas y todos, independientemente del partido político que sea. Aquí en este conversatorio nos une un objetivo, y es que todos queremos estar bien y todos debemos de dar una respuesta positiva a las y los que representamos. Representamos a un distrito aquí en específico, pero somos diputadas y diputados de toda la ciudad y buscamos el bienestar de las y los ciudadanos. No creo que aquí alguien que esté en esta mesa esté buscando lo contrario, porque para eso nosotros ¿cómo diríamos? Nos alquilamos, para eso nosotros nos comprometemos, por supuesto. Entonces, bueno, esa es la intención de este conversatorio. Estamos de verdad en una etapa muy importante.
Estamos construyendo el segundo piso. Tenemos a nuestra primera presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, que desde que fue jefa de gobierno, por supuesto que hubo cambios en movilidad sustentable, por supuesto que hubo esta parte de cuidar el medio ambiente, hubo muchísimos avances y ahora como presidenta y como dándole seguimiento en la jefatura de gobierno a la licenciada Clara Brugada, pues entonces ya vimos cómo gobernó un cachito de Iztapalapa. Ya vimos la creación de las utopías, vimos el sistema público de cuidados, vimos esta sustentabilidad. Entonces, pues vamos a hacer lo que nos toca aquí a las y los legisladores, y desde estas presidencias que nosotros tenemos en las comisiones, pues legislar con perspectiva de la Agenda 2030. Nosotros confiamos en el trabajo que se va a hacer en esa comisión, confiamos en la diputada Claudia Pérez como presidenta de esa comisión, soy integrante de esa comisión y de verdad que cuenta conmigo completamente, estamos para servir. Y yo cierro reiterando que esta es la Casa del Pueblo, es una casa abierta para todas y todos ustedes, y espero que no sea la última vez que nos veamos en este tipo de espacios informativos, pero también espacio de acuerdos. Bueno, pues yo quisiera cerrar, agradezco a todas, a todos los que estuvieron presentes, a los acompañantes que también están aquí el día de hoy, muchísimas gracias y damos por concluido este conversatorio. ¿Nos esperamos?